somos los alumnos de segundo bachillerato de Benito Pérez Armas y vamos a realizar un tutorial sobre el franquismo. Todo comenzó en 1936 y finalizó en 1975. Sobre la materia de Historia de España vamos a realizar una serie de estándares relacionados con el franquismo. Y este grupo estará formado por 4 compañeros. Entre ellos está Juanma, Ainhoa, Ashley y yo, Lucas. En 1939, terminada la Guerra Civil Española, los vencedores, dirigidos por el general Francisco Franco, consolidaron la instauración del régimen político dictatorial que habían empezado a construir durante la Guerra Civil y que es conocido como el franquismo. Definición del franquismo como régimen político. No es una democracia, todo el poder lo tenía Franco. Los órganos consultivos creados no fueron elegidos por el pueblo. Solo había un partido político permitido, la Falange, y toda oposición estaba prohibida. Además de eso, hubo una fuerte restricción a las libertades y derechos ciudadanos. El franquismo se podría definir como régimen autoritario o dictadura. La diferencia entre ambos es que el régimen autoritario supone un cierto pluralismo político y una menor restricción de libertades. Franco no era un político y tampoco un ideólogo. Era por encima de todo un militar. Ergo, eso hará que sus ideas sean pocas pero claras. Tenía claro 3 cosas: autoridad, religiosidad y tradición. Franco pretendía crear un estado opuesto tanto al liberalismo como a la democracia, como al comunismo. Sin embargo, sus ideologías no eran muy claras. Su única idea firme era mantener el poder. Los fundamentos ideológicos del régimen franquista fueron camisa y símbolo falangista, boina roja carlista, bandera monárquica, botas militares y religión católica. Hay algunos adjetivos que definen bastante bien a Franco. Antidemocrático. Franco acusa a la democracia de ser la culpable de la eliminación de las esencias históricas de la España surgida de los reyes católicos en el siglo XVI. Nunca creyó que el voto de todos los ciudadanos valiera lo mismo. Anticomunismo. Justificará la guerra civil y la propia existencia de un régimen en la lucha contra un comunismo que, según él, trataba de dominar el mundo. Este concepto fue muy útil para salir del aislamiento en el contexto en el que estaba España hasta la Guerra Fría. Fascista. La imitación de sistemas totalitarios europeos, especialmente el fascismo italiano de Mussolini, de él derivan la jefatura carismática. Franco se atribuye el título de caudillo, igual que Hitler el de Führer. El nacionalismo español, la tendencia a la exaltación de las pasadas glorias de la patria. Franco nunca fue un falangista convencido, pero la falange le ha servido de gran ayuda. Nacionalismo centralizador. Es la negación de cualquier particularismo regional que pudiera atentar a la unidad de la patria, una grande y libre. Catolicismo. La defensa de la religión católica se ha convertido en el mayor pilar del régimen, hasta tal punto que con frecuencia se le ha denominado como nacionalcatolicismo. Franco se presenta como un hombre elegido por Dios para salvar a España. La Iglesia bendecirá a los sublevados en la guerra civil, identificándolo con los cruzados de la Edad Media, que luchaban contra los musulmanes. Y por último, militarismo. Un elemento que nunca abandonará el franquismo es su carácter de administración de una victoria militar. El franquismo. Os vigilo, España. Hola España, ¿qué tal estáis con esto del PP y del PSOE y los Borbones? ¿Aún soy yo el malo de España? Ahora mostramos una pequeña biografía de Franco. La política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país.
Poniendo fin a casi 3 años de conflicto, la guerra civil entre el bando republicano y el bando sublevado, formado por la Falange Española y otros grupos conservadores, acabó el 1 de abril de 1939 con la victoria del bando nacional con el general Francisco Franco a la cabeza. La economía de España durante el periodo de autarquía describe el periodo de crisis económica casi permanente que sufrió España desde el final de la guerra civil hasta los años 50. Caracterizado por una larga y profunda depresión económica que conllevó a un grave deterioro de las condiciones de la vida de los ciudadanos, el crecimiento de la miseria, el mercado negro y que supuso el retroceso más grave en los niveles de bienestar de la población en los últimos 150 años de historia. Las directrices de la política económica siguieron unas pautas de carácter autárquico, en un ambiente de aislamiento internacional. La economía de España durante la era franquista se puede dividir en un primer periodo de autarquía y aislamiento, que comprende los años que transcurren desde 1939, en que termina la guerra civil, hasta 1959, cuando se aprueba el Plan Nacional de Estabilización, en que daría el inicio al segundo periodo que se extendió desde entonces hasta la muerte de Franco, en 1975. Este segundo periodo estuvo marcado por una mayor apertura comercial al exterior y un fortalecimiento del desarrollo. Algunos autores cierran esta primera etapa a mediados de 1950 y abren un nuevo periodo bisagra desde entonces hasta 1959, durante la cual la producción inicia una recuperación y el aislamiento de la economía, ya no está en extremo, aunque continúen los desequilibrios económicos y fuerte intervencionismo. Desde 1939 a 1975, España vivió políticamente en el franquismo, es decir, bajo la dictadura personal del general Francisco Franco, un dirigente con poder casi absoluto, ya que concentraba el poder legislativo y el ejecutivo, además del mando supremo del ejército y del partido único. Ejerció su poder de manera directa y personal, sin rendir cuentas a nadie, solo ante Dios y ante la historia. Las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo, así como sus causas. La España de los años 70 se parecía bien poco a la que surgió en la Guerra Civil. Las transformaciones económicas, como era la industrialización, el boom turístico, etc., modificaron la estructura social, al igual que las costumbres y la mentalidad de una gran parte de la sociedad española. Estos cambios fueron especialmente intensos en la década de los 70. Estas transformaciones económicas produjeron cambios en la estructura de la población. Se produjo un notable incremento demográfico, 34 millones en 1970. En 1960 y 1973, la España agraria, rural y tradicional se convertía en una España industrial, urbana y moderna, muy parecida a la de los países de Europa Occidental. Se disminuyó el porcentaje de las personas ocupadas en la agricultura y aumentó el número de obreros de la industria y de empleados del sector servicio terciario. También cambió la estructura social, con predominio de las clases medias urbanas, el aumento de los salarios, aún siendo bajos respecto a los europeos, y de la renta per cápita, que elevó el nivel de la vida de los españoles. Se iniciaron en la sociedad de consumo, mejoró la alimentación, aumentó la construcción de viviendas, aunque no se acabó con el chabolismo y las ciudades crecieron en barrios periféricos, sin infraestructuras adecuadas. Los hogares se dotaron de electrodomésticos como frigoríficos, televisores, teléfonos, etc. Las vacaciones y el automóvil, el famoso SEAT 600, estuvieron al alcance de más personas. La Ley de Bases de la Seguridad Social, en 1963, hizo que el Estado garantizara asistencia médica, pensiones de jubilación y otras prestaciones de los afiliados. Si bien insuficiente, la Ley General de Educación en 1970 ampliaba la escolarización obligatoria hasta los 14 años, lo que disminuyó el alfabetismo. Se produjo también cambios profundos en la mentalidad. Los jóvenes españoles, en contacto con los turistas extranjeros, la vida urbana y la televisión, pese a la censura y manipulación continua, tenían una concepción del mundo más abierta y tolerante que la tradicional de España oficial. Buscaban su inspiración cultural en Europa, en el modo de vestir, la música, el pensamiento. España se secularizó. Las nuevas generaciones querían libertad, no solo económica, sino también política.
El tránsito de una economía agraria a otra industrial y de servicios cambió la estructura social. Se modificó el concepto de clases con la formación de una incluyente burguesía urbana y la extensión de las clases medias y el aumento del número de funcionarios y profesiones liberales. El movimiento obrero se hizo con más reivindicativo frente a las empresas y al sistema político. La España rural, con sus jornaleros, pequeños propietarios y caciques, dio paso a una España rural más abierta, plural y libre. Con el aumento del empleo y de los salarios cambiaron las costumbres, los hábitos y la mentalidad de los españoles. El papel de las mujeres cambió, logrando una mayor formación e incorporación al mercado laboral, el 18% de la población activa en 1970. Los cambios se notaron en unos comportamientos morales diferentes, en una alimentación y sanidad mejor, en un despego con respecto a la iglesia, un aumento de las demandas de bienes de consumo, con el objetivo de que la familia el objetivo de las familias era tener un piso, un automóvil, un televisor y que los hijos estudiaran. Paso de la oposición. Tras las guerrillas de los años 40, los principales partidos y organizaciones de oposición se organizaron desde el extranjero. En España era muy arriesgado y hubo pocas huelgas. Se produjo una protesta en la Universidad de Madrid que supuso el cierre de esta y la expulsión de algunos de sus profesores. En los años siguientes, quienes protesten serán los estudiantes universitarios. La universidad estuvo en constante protesta desde los años 60. Era habitual que todos los años hubieran varias huelgas. Las huelgas obreras se fueron haciendo más frecuentes. España pierde en huelgas 4 horas más de trabajo que Francia, a pesar de tener la mitad de su población y el régimen político franquista, que castiga penalmente la participación en las huelgas. El nacionalismo surgió en especial en el País Vasco. En su seno nacerá ETA en 1953. Se han producido más de 1000 muertos, 45 de ellos hasta el año 1975, en el que muere Franco. Algunos católicos, los curas obreros, comenzaron a protestar por la falta de libertades democráticas. Incluso algunos sectores que habían apoyado el régimen ahora se acercaban a la oposición. Los episodios más llamativos reciben el nombre de Contubernio de Múnich, año 1962. El Congreso de Múnich, más conocido como el Contubernio de Múnich, recibió en esta ciudad alemana a 118 políticos e intelectuales españoles, unos procedentes del interior, otros del exilio. Portavoz de los españoles del interior fue José María Gil Robles, dirigente de la CEDA durante la Segunda República. El Partido Comunista no fue invitado a participar. A pesar de las diferencias entre los asistentes, elaboraron un documento conjunto que establecía 5 condiciones previas a la integración de España en las instituciones europeas. Instauración democrática, libertad de expresión y personal, reconocimiento de personalidad de las distintas comunidades naturales, libertad sindical y derecho a huelga. Por último, la creación de partidos políticos. La reacción del franquismo fue muy dura. Muchos asistentes al Congreso fueron represaliados con el exilio o el destierro. Poco a poco, una mayor parte de la sociedad española quería un cambio político. La respuesta del gobierno siguió siendo una política de control y represión. La lenta agonía del franquismo, 1969 hasta 1975. La lenta agonía del franquismo. Franco estaba ya muy anciano y el régimen se preocupó de dar una sucesión en una persona que garantizara la continuidad del sistema político. La oposición estaba cada vez más organizada y presionaba más aún a los franquistas, que seguían actuando con dureza. Huelgas obreras, iglesia distanciada, ETA insistía en sus atentados, la división interna del régimen. Incluso dentro de los dirigentes de Franco se planteaban divisiones entre los más conservadores y los reformistas. En diciembre de 1973, el primer ministro Carrero Blanco, defensor del sector más conservador, moría en un atentado de ETA, lo que marcó aún más las diferencias entre el régimen y los deseos de cambio. El final del franquismo. En 1973, el gobierno de Franco tuvo que hacer frente a una crisis mundial económica, al problema de orden público y a la sucesión del régimen. Poco a poco se percibía cierta apertura en los medios de comunicación, en la prensa y en la vida cultural, y en la vida política se notó más tolerancia, excepto el Partido Comunista. Sin embargo, las relaciones con la Iglesia se habían deteriorado mucho.
y las ejecuciones a presos políticos no habían cesado. La ejecución del anarquista Puig Antich en 1974 y militantes de ETA en 1975. A pesar de la oposición mundial a estas ejecuciones, el gobierno siguió con sus políticas férreas hasta la muerte del dictador. La hora del rey Juan Carlos había llegado. Vive el franquismo y comienza la democracia en España. Espero que os haya gustado. Y que les haya servido de aprendizaje.